Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo la primera parte sobre el proyecto detector de gases. Así que comencemos. Antes que nada, este video está auspiciado por PCBWay. Más sobre ellos en un ratito. Bien, lo que vamos a estar haciendo en esta serie de 2 videos es un detector de gases. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, resulta que en mi familia hubo un pequeño incidente que no llegó a ser accidente, en el cual una hornalla quedó encendida, una hornalla vieja que no tenía válvula de seguridad, y quedó encendida perdiendo gas, una hornalla de la cocina. Lógicamente el gas este se acumuló y por suerte no pasó nada, se pudo detectar, se abrió, se ventiló el ambiente y quedó ahí. Ahora, ¿qué hubiese pasado en cualquier otro caso? Bueno, la situación es altamente riesgosa. Justamente por esto surge la idea de hacer un detector de gases que me alerte a mí o a los miembros de mi familia, que estemos en un grupo, por ejemplo, de Telegram, si se detecta una cantidad inusual de gas en el ambiente. Particularmente lo que interesan son gases que sean peligrosos, ya sea por su poder explosivo, como por ejemplo el gas natural o el gas de garrafa, y también si hay una concentración muy alta de dióxido de carbono en el ambiente. Eso también puede producirse por una estufa que esté encendida y en un ambiente no ventilado. Por estas razones surge este proyecto que tiene como objetivo cumplir estos requisitos. Además, yo quiero que tenga una señalización que sea una luz, que lo que me permita es que si hay alguien en el ambiente vea que está sucediendo algo que requiere su atención. Por ejemplo, una luz bastante potente que esté titilando de manera rápida indica que se está detectando gas, sumado a un zumbador, un buzzer, que esté sonando también a modo de alerta. Con estas dos cosas, si hay alguien en el ambiente, debería poder corregirse rápidamente la situación. Y además, mientras estos dos indicadores están en funcionamiento, debería mandarse un mensaje de alerta mediante internet para que personas que no estén en ese ambiente estén notificados. Si hay alguien en el ambiente, listo, ya está, se soluciona. Pero si no, hay que acudir al lugar del incidente para poder remediar la situación. Lo que vamos a estar hablando en el video de hoy es un poco sobre la elección de componentes. Vamos a estar analizando los sensores que elegí, vamos a estar analizando todos los componentes y en el próximo video vamos a estar haciendo la programación para que cuando se detecte un nivel peligroso de gas envíe un mensaje y titilen estas luces. Bueno, para comenzar, en el esquemático lo primero que tenemos es la parte más básica. Tenemos una fuente de 5 voltios, en este caso opté por una de estas fuentes Highlink que son muy populares hoy en día, son muy económicas, fáciles de conseguir. Estas fuentes, si nosotros vamos al datasheet, nos recomiendan que pongamos una bobinita de choque, un capacitor entre línea y neutro, un MOV y además un fusible. A la salida le puse un capacitor de 100 nanos seguido de un regulador de 3,3 voltios. Ya vamos a ver por qué necesito una fuente de 5 y además los 3,3 voltios. Acá estamos en el datasheet de la fuentecita, que es de 3 watts. En mi caso el modelo es este mismo que se ve en la foto, es de 5 voltios, 600 miliamperes. Y bueno, acá tenemos una tablita comparativa, nos dice que tienen los requisitos necesarios para cumplir con reglamentación UL y de Comunidad Europea, y además que están preparados para cumplir con test de emisiones. Nos dice un poco las características de diseño y lo que nos va a importar a nosotros es la parte circuital, que es esta. Por ejemplo, acá si venimos, es tal cual lo que tengo yo replicado en el esquemático. Tenemos la bobinita de choque, que es más, nos da hasta los valores, nos dice qué capacitor necesitamos, nos dice una recomendación de varistor, una recomendación de fusible y a la salida qué necesitamos. En este caso, acá le coloca un capacitor mucho más grande del que yo le coloqué, que esto podría ser un ítem a revisar. En mi caso no necesitaba demasiada capacidad a la salida de la línea de 5 voltios. Hay que ver si por una cuestión de estabilidad están usando este capacitor, aunque la tendencia es que mientras más grande el capacitor, la estabilidad del lazo cerrado de la fuente empeora, así que hay que ver qué capacitor pretendían que usemos acá. En mi caso, con 100 nanos hasta ahora me dio buen resultado. Como vemos, acá tenemos el tipo de capacitor C2 y nos dice que es para mantener la señal con menos de 30 milivoltios de ripple y que necesitamos que sea un capacitor electrolítico. Justamente lo de electrolítico es para que tenga resistencia interna y no afecte a la estabilidad propia de esta fuente.
Si nosotros pusiéramos un capacitor cerámico de alguno de esta capacidad, quizás estaríamos haciendo que esta fuente se vuelva inestable. Así que habría que poner, si ponemos uno, electrolítico. Y fíjense acá que nos dice que C2 puede reducir el ripple de 50 mV a 30 mV. En mi caso, 50 mV está más que bien para la aplicación que vamos a usar nosotros. Y bueno, si seguimos bajando en el datasheet, ya no tenemos nada más de utilidad más que el footprint. Si seguimos hacia el costado, tenemos un regulador de 3,3 voltios. Yo le puse un AMS 1117 de 3,3 porque es el más común y que se consigue en todos lados. Después, ¿qué alimentan cada una de estas cosas? Bueno, los 3,3 voltios alimentan el microcontrolador estrella, que es un System on Chip, es un ESP32, directamente el encapsulado ROM32C, que es el más tradicional, es el que se ve en todos lados, por una cuestión de que es fácil de conseguir, básicamente por eso, y de que cumple con todos los requisitos que necesitamos. Además, yo ya lo vengo usando en varios proyectos, así que directamente me copio y me pego el circuito para cada uno de ellos. Tenemos la alimentación. C4 es un capacitor de 100 microfaradios, 6,3 voltios, que es justamente lo que le da la capacidad que el regulador sí va a pedir. Tenemos el pin de enable pulapeado y con un capacitor de 100 nanos para que levante lento. Y después tenemos dos conectores en particular. Por un lado tenemos este conector que se llama CON, que lo que es una entrada de pulsador. ¿Por qué? Porque cuando la alarma está sonando y la luz esta está parpadeando, la persona que está ahí capaz que la quiere apagar porque ya se enteró de que está sucediendo algo. Entonces me parece una muy buena idea tener un botón grande que se pueda apretar como para cancelar la alarma. Además, si no está sonando la alarma, se puede programar para que ese botón sea un testeo del sistema y de que controlar de que todo esté funcionando correctamente. Además, agregué una entrada de sensor de temperatura, en este caso tenemos un NTC que va a ir con este conectorcito que está acá, que también es muy fácil de conseguir. En mi caso yo usé uno de 10 kΩ y está bueno tener una medición de temperatura porque está bueno poder controlar la temperatura del ambiente. Si está muy alta y sigue habiendo energía, evidentemente algo está pasando. Así que nada, es como un agregado adicional que podría no usarse en principio. Tenemos acá la salida de buzzer, que nada, es un típico zumbador. En este caso elegí uno pasivo, podría ser activo y cambiaría la forma de manejarlo. Si es activo, lo que necesitamos hacer es introducir en buzzer drive una señal PWM a la frecuencia que queremos que suene. Y si es activo, lo único que tenemos que hacer es poner este pin en alto para que se le dé masa al buzzer. R1 está porque es necesaria para que un buzzer pasivo pueda sonar. Idealmente acá iría alguna bobinita que haga que esto esté trabajando cerca de la frecuencia de resonancia del buzzer. Idealmente una frecuencia del orden de los 4K o por ahí. Pero bueno, con una resistencia el buzzer funciona igual. Después tenemos la salida de el LED, que es un LED de 1 watt, que no lo estoy llevando a 1 watt porque la fuente, recordemos que es de 600 mA de salida, y ya vamos a ver que tenemos otros elementos que son importantes y que consumen mucho. Entonces este LED lo estamos usando un poco menos de potencia y la limitación de corriente del LED está hecha con una resistencia. Porque ya que lo estamos usando a menos potencia de la nominal, no hay necesidad de controlar de manera fina la corriente de este LED y no tiene sentido tampoco hacerlo, ya que va a estar funcionando a mucha menos potencia de la máxima a la que podría trabajar. Por eso una resistencia de 33 ohms y no una fuente de corriente o un circuito más elaborado. Acá en el pin de LED drive podemos directamente meter una señal PWM si queremos modularla el brillo, o directamente una cuadrada que lo prenda y lo apague. Eso dependerá de cómo lo programemos. Tenemos en esta esquina un conector de programación, que este conector de programación es justamente para programar el ESP32 y usa el mismo pinout que mostré en el programador que había hecho hace un par de videos atrás. Y acá sí tenemos la estrella de todo este desarrollo, que son estos dos sensores de gas. Para esto vamos a tener que ir al datasheet a ver qué están haciendo. Pero antes déjenme que les cuente un poquito sobre PCBWay. PCBWay es una empresa que está hace un montón de años en la industria y que tiene un montón de servicios relacionados con la manufactura, desde prototipos de PCB, ensamblado de PCBs, hacen PCB flexibles, rígidos, de aluminio, tienen capacidad avanzadas de hasta 60 capas.
En este caso acá muestra hasta 30, pero pueden hasta 60. Imagínense un PCB de 60 capas. Acá la tienen, una locura total. También pueden obviamente fabricar stencils y pueden imprimir objetos en 3D y hacer manufactura de tipo CNC. Pueden construir gabinetes metálicos con chapa doblada. Hasta incluso pueden hacer objetos de plástico por inyección. También tienen esta función que es un agente de verdad, que si ustedes le preguntan acá, les dicen chat now y directamente una persona de verdad les empieza a hablar y a responder sus preguntas. Créanme que esto lo usé un montón cuando tengo que hacer proyectos complejos y necesito saber una capacidad avanzada, o si algo lo tengo que poner de tal o cual manera. Es súper bueno el servicio de chat y se los recontra recomiendo. Si tienen dudas sobre cualquier cosa, le dan a chat now, escriben y a los segunditos ya les responden. Así que nada, muchísimas gracias PCBWay por ser el sponsor de este video. Bien, y para los sensores elegí dos que son extremadamente comunes y que seguramente si hicieron algún proyecto con Arduino los vieron. Son el MQ9 y el MQ5. El MQ5 tiene alta sensibilidad a estos tipos de gas, que son los gases comunes que se utilizan, por ejemplo, para cocinar o para las estufas. Dice que tiene poca sensibilidad al alcohol y al humo. Y bueno, después nos muestra algunas de las características. ¿Qué es lo que necesitamos saber de estos sensores? Porque funcionan los dos de la misma manera. Estos sensores necesitan estar calientes para funcionar. Funcionan básicamente debido a que la interacción de estos tipos de gas que detecta hacen que varíe una resistencia que nosotros podemos medir de alguna manera, ya vamos a ver cómo, y esa variación de resistencia representa de una manera u otra la cantidad de partículas de gas que está detectando. Esta resistencia, para que pueda variar, tiene que estar caliente, y eso se realiza mediante un elemento calefactor que tiene dos pines de nuestro sensor. Nosotros vemos acá, entre A y B es la resistencia que nosotros queremos medir, que nos va a dar la indicación del gas, y entre los pines de H es el elemento calefactor que tenemos que usar. El elemento calefactor funciona con 5 voltios y nos dice que tiene una resistencia de más o menos 31 ohms. Fíjense la cantidad de potencia que consume, 800 miliwatts. Está bien, menos de 800, pero 800 sería como el valor máximo. Es bastante. Si estamos acostumbrados a trabajar con circuitos que son meramente digitales, 800 miliwatts no es una potencia para nada despreciable. Y después la resistencia va a variar entre 10K y 60K, dependiendo obviamente de qué tipo de gas estamos midiendo y de qué concentración estamos midiendo. Tenemos que también notar otra cosa, preheat time, 24 horas. Eso significa que el sensor toma 24 horas hasta que se estabiliza y podemos confiar en lo que estamos midiendo. Son todas cosas que tenemos que saber. Acá en este circuito ya vemos cómo vamos a medir la resistencia. Vamos a hacer un divisor resistivo entre la resistencia propia del sensor y una resistencia externa que pongamos nosotros. Nos recomienda el datasheet que pongamos 20 kilo ohms, así que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Acá en este gráfico vemos cómo varía la resistencia del sensor frente a una referencia, que esta referencia es en 1000 partes por millón de hidrógeno en aire limpio, y cómo varía esa resistencia frente a diferentes presencias de distintos tipos de gas por partes por millón. Ejemplo, tenemos 10.000 partes por millón de monóxido de carbono, la resistencia se va a un poquito más de duplicar. Ahora, lo que nosotros tenemos es aire y fíjense que la resistencia se mantiene constante. Es decir, que haciendo uso de estas curvas, nosotros vamos a poder, después, mediante algunas funciones, estimar la cantidad de gas que vamos a tener en el aire. Para nuestra aplicación no es crítico saber el valor exacto, sino únicamente detectar si está pasado de cierto umbral. Eso es lo que nos interesa a nosotros. No estamos haciendo una medición de laboratorio, sino que queremos saber si hay una condición peligrosa y nada más. Acá tenemos el sensor MQ9, que el sensor MQ9 es prácticamente lo mismo, nada más que sensible al monóxido de carbono, al metano y de vuelta al gas licuado. De vuelta, este sensor funciona con 5 voltios. Tenemos que dejarlo al menos 48 horas hasta que se estabilice la lectura para tener una lectura adecuada. Y si bajamos un poquito, vemos que en este caso
La RL que usaron, es decir, la resistencia del divisor de tensión que usaron es de 10K. Yo lo voy a probar con 20K. Si con 20K no me anda bien, lo que voy a hacer es puentear una de las resistencias, porque yo lo que hice fue dejar dos resistencias de 10K en serie. Entonces, si necesito 10K, una de las dos la puenteo o pongo una resistencia de 0 ohms y ya está, tengo la de 10K. Fíjense que tenemos gráficas muy similares al ítem anterior. Y de vuelta acá nos da un poquito más de detalles sobre cómo se detecta sobre la respuesta temporal del sensor frente a variaciones de la atmósfera y frente a variaciones del elemento calefactor. No nos interesa demasiado. Y acá nos dice un protocolo para ajustarlo, que esto va a ser muy útil para el video de la semana que viene. Fíjense que acá nos dice 20K, antes nos decía 10K, así que bueno, nada, con pinzas lo que encontramos en estos datasheets chinos, pero bueno, por eso yo lo voy a probar con 20K y vamos a ver qué tal funciona. Entonces, volviendo a Altium, lo que tenemos es 5 voltios para ambos sensores, que los dos tienen el mismo footprint, por eso usé el mismo componente acá, porque nada, después cuando lo sueldo yo sabré cuál es cuál. Y tenemos 5 voltios para el elemento calefactor de cada uno. Por eso dije que los 5 voltios no tenían que ser tan regulados, porque únicamente van a ser usados como elemento calefactor y 30 milivoltios de ripple no van a afectar, o 50 milivolts no van a afectar para nada esto, porque la respuesta de un sistema térmico es extremadamente lenta. Está bien que esto tiene masas chiquitas, pero igual va a ser lenta en comparación con el ripple. Y tenemos el divisor de tensión formado por 3,3 voltios para poder ingresar directamente al microcontrolador. En vez de alimentarlo con 5, lo alimento con 3,3, que encima debería estar un poco más limpia esta fuente porque tiene el capacitor de desacople grande del microcontrolador y un montón de capacitores chiquitos dando vuelta por ahí. Y tenemos dos resistencias de 10K en serie para darme los 20K que recomendaba el datasheet. Le agregué un capacitor de 100 nano además, como para hacer de un poquito de filtro pasabajos. Total, la respuesta de estos dos sensores son lentas, así que nada, es buena práctica ponerlo en el capacitor. Si no hace falta, no se pone y ya está. Si nos vamos al PCB, lo que tengo es muy parecido a lo que hice en un directo hace unas semanas, que nada, que me puse a diseñar esto. Tenemos acá la entrada alterna con dos terminales que acá se conocen vulgarmente como terminales pala, que van a un fusible. Acá iría el MOV, acá tenemos el capacitor que va entre la línea y el neutro, tenemos la bobinita de choque, tenemos la fuente. Acá tenemos el LED con el transistor del LED, acá tenemos el regulador de 3,3 voltios, acá tenemos un par de capacitores de los que se usan como filtro pasabajos y de desacople. Acá tenemos el capacitor grande de 100 microfaradios que va al SP32. Y un capacitor de 100 nanos acompañándolo, aunque esto realmente no sería necesario porque este capacitor es cerámico, así que ya tiene baja ESR. Tenemos también el buzzer, transistor para manejar el buzzer, sensor de temperatura, conector para el botón, las resistencias de 20K, es decir, 2 de 10K en series. Acá tenemos el conector para hacer la programación. Tenemos en el pin de I0 el pull-up, lo puse acá, podría haberlo puesto en otro lado, la verdad, pero bueno. Lo dejé acá. Y acá tenemos los dos sensores. No tiene mucha más ciencia que esto. El PCB, la mayor parte está ruteada en la capa de arriba. En la capa de abajo traté de cortarla lo menos posible. Es todo plano masa. Esto ayuda para el tema de las emisiones. Así que nada. Obviamente, como PCBWay es el sponsor del video, la placa se las encargué a ellos. Y acá tenemos un pequeño video de cómo quedó. Me parece que quedó bastante buena. Ya con todos los componentes soldados, la verdad que obviamente queda recontra profesional caer con algo de este estilo. Y lo que hice fue además soldarle los conectores de programación. Así que lo que va a quedar para la semana que viene es probar todo esto, ver qué tal funciona y hacer el código que transforme esta pila de componentes en algo realmente útil. Les puedo adelantar que la enchufé y no explotó, así que eso es algo muy positivo. Pero bueno, va a quedar para la semana que viene asegurarse de que funcione correctamente tal como lo tiene que hacer. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Sé que no es mucho, pero ando bastante ocupado y la verdad trato de meter los videos cuando puedo. Así que bueno, si tienen consultas por algo del estilo lo pueden dejar en los comentarios. También dejo mi mail de contacto por este u otros proyectos
en la caja de la descripción del video. De vuelta, muchísimas gracias a PCBWay por ser el sponsor del video. Soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.